Buenos días a todos y todas. Hoy como estudiantes de la Universidad Veracruzana en la carrera de Biología, para el curso de Biología del Desarrollo Animal vamos a presentarles el tema de la médula ósea. Somos el equipo 2 y estamos integrados por Miles Landa, por Lisa Flores, por Denis Rivera y por Cristian Soto. Primero tenemos que hablar sobre qué es la médula ósea. La médula ósea se trata de un órgano disperso que deriva de los tejidos conjuntivos especializados. La encontramos en las cavidades del hueso esponjoso y en el conducto medular de la diáfisis, que es la parte cilíndrica de los huesos largos, como lo puede ser el fémur. Podemos clasificar a la médula ósea en dos grandes grupos, según su contenido y según su función. El primer grupo es la médula ósea roja, la versión activa de la médula ósea. Su color se debe a la gran cantidad de eritrocitos que contiene, pues su función principal es la producción de las células sanguíneas o la hematopoiesis. El segundo grupo es la médula ósea amarilla, la versión inmadura de la médula ósea. Su color se debe a la gran cantidad de adipocitos que contiene. Su función principal es la reserva de energía para las células óseas. La médula ósea forma parte del sistema hematopoyético, que incluye tejidos y órganos involucrados en la proliferación, la maduración y destrucción de las células sanguíneas, como lo es el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos y el timo. Todos estos al mismo tiempo forman parte del sistema inmune, pues aquí se generan células de respuesta inmunológica. En el recién nacido, toda médula ósea es de color rojo debido al alto contenido de eritrocitos y a la producción activa de células de la sangre. Poco a poco, la edad del tejido adiposo le infiltra y la actividad hematopoyética disminuye. El resto de los órganos hematopoyéticos deja de actuar y esta actividad recae únicamente en la médula ósea roja. En el adulto, la médula ósea roja se encuentra en los huesos planos, como el cráneo, costillas, esternón y pelvis, también en los huesos cortos, que son los huesos vertebrales, y en la epífisis de los huesos largos, que son los extremos ensanchados. En un adulto sano, produce por día 2.500 millones de eritrocitos, 2.500 millones de plaquetas y 1.000 millones de granulocitos, que es un tipo de leucocito por kilo de peso corporal. En el anciano, la hematopoiesis queda muy reducida. Solo la encontramos en huesos del cráneo, vértebras con un 50% de funcionamiento y pelvis y esternón. En ambos tipos de médula ósea también encontramos tejido del sistema linfático, así que, además de ser un órgano hematopoyético y del sistema inmune, también es un órgano linfoide primario, pues contiene nódulos linfáticos, es decir, acumulaciones de linfocitos. Es importante recalcar que no contiene vasos linfáticos. La médula ósea roja. Esta se compone de células reticulares asociadas con fibras reticulares y la matriz extracelular. Las fibras reticulares son de colágeno tipo 3 y la matriz extracelular de fibronectina, laminina, tenasina, trombospondina, vitronectina, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Estas fibras forman una red que los capilares sanguíneos sinusoides de mayor diámetro, con células discontinuas separadas por brechas y membrana basal discontinua, recorren hasta terminar en un vaso central grande que desemboca en la circulación venosa. La superficie interna del hueso se llama endostio y en ellas encontramos arterias y arteriolas conectadas a la médula ósea. La inervación de la médula ósea se debe gracias a las fibras que se encuentran en la pared de las arterias. Estas fibras son mielínicas y amielínicas. Los adipocitos ocupan el 50% de la médula ósea de los adultos y, a diferencia de los demás adipocitos del organismo, los adipocitos medulares tienen una resistencia a la lipólisis que provoca el ayuno prolongado. Se forman a partir de células fibroblastoides. La hematopoiesis se lleva a cabo en los espacios que hay entre los capilares y las células reticulares y la regulan las citocinas estimulantes e inhibidoras, contactos intracelulares y proteínas de la matriz extracelular. Por ejemplo, la eritropoyetina, una hormona glucoproteica sintetizada por las glándulas suprarrenales, encargada de regular la producción de glóbulos rojos, o la leucopoyetina, segregada por el hígado y el riñón, que regula la maduración de glóbulos blancos. La liberación de células maduras desde la médula hacia la sangre se debe a la migración a través del endotelio, cerca de las uniones intracelulares.
La sangre es un tipo de tejido líquido que forma parte de los tejidos conjuntivos especializados. Se divide en dos partes, la parte líquida, que es el plasma, y la parte sólida, donde encontramos macromoléculas, electrolitos y sobre todo células sanguíneas. Las células sanguíneas se pueden dividir en dos grandes grupos, los de serie roja, que son conformados únicamente por los eritrocitos, y los de serie blanca, que son conformados por el resto de las células. Dentro de la serie blanca también tenemos otra subdivisión, los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, caracterizados por la formación de unos granitos dentro de su citoplasma, y los agranulocitos, los monocitos, las plaquetas y los linfocitos. Las células sanguíneas se originan a partir de la célula madre de la médula ósea. Existen diferentes linajes para su desarrollo, pero todo comienza con una célula madre pluripotencial, un tipo de célula con alta capacidad de diferenciación. Esta célula madre se va a volver una célula madre multipotencial que va a escoger dos caminos: volverse parte de la serie mieloide, donde se agrupan los eritrocitos, los megacariocitos o las plaquetas, los monocitos y los granulocitos, o parte de la serie linfoide, donde se van a diferenciar los linfocitos. Dependiendo del tipo de célula que va a formar, la hematopoiesis se puede dividir en subgrupos: la trombopoiesis, la eritropoiesis, la granulopoiesis, la monocitopoiesis o la linfopoiesis. En la eritropoiesis, el resultado final es el eritrocito o glóbulo rojo, una célula de unas 7 micras de tamaño que se encarga principalmente del transporte. Transporta oxígeno a los tejidos, nutrientes y productos de desecho. Este proceso dura 6 días en la médula ósea, pero la célula termina de madurar en la sangre. La célula pierde su núcleo, además de que gana una forma de disco. Tampoco mantiene sus ribosomas ni mitocondrias. En general es una célula lisa. Es aquí donde encontramos la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno. Luego tenemos la granulopoiesis, cuyo resultado final son los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Comenzando por los neutrófilos, estos de aquí. Son los granulocitos más abundantes del cuerpo humano, representando del 55 al 65% de las células blancas de la sangre. Son los encargados de la fagocitosis. Pueden migrar a distintos tejidos pasando a través de las células sin lastimarlas. Son capaces de opsonizar antígenos, es decir, marcarlos, y de iniciar la quimiotaxis, es decir, la búsqueda de este marcaje. También tienen que ver con la respuesta inflamatoria y la producción de trampas extracelulares de neutrófilos. Miden un aproximado de 10 a 12 micras y su característica principal es su núcleo con cromatina, que puede estar multilobulada o en una sola banda. Siguiendo con los eosinófilos, son aquellos cuya función principal es la defensa contra parásitos, respuestas alérgicas y la inflamación de tejidos. Representan de un 0.5 a 4% de los leucocitos total en sangre periférica, pero pueden abandonar el torrente sanguíneo y moverse a otros tejidos. Son células redondeadas de unas 15 micras, cuya característica principal es un núcleo bilobulado cuyos lóbulos están unidos por un fino puente. Además, su citoplasma tiene muchos gránulos. Luego tenemos a los basófilos. Son del 0.5 al 2% de los leucocitos totales del torrente sanguíneo. Se encargan de evitar las alergias, liberar histamina y heparina. Además, son dilatadores de la sangre. En general, su función prioritaria es defender al cuerpo contra alergias e inflamaciones. Son partes del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo, aquel que obtenemos con el paso de los años. En su morfología podemos encontrar un núcleo irregular difícil de observar gracias a la granulación basófila. Mide unas 10 micras. En la monocitopoiesis, el resultado final es el monocito. Corresponden al 4 o 8% de los leucocitos de la sangre periférica, pero pueden migrar a otros tejidos donde se van a convertir en macrófagos. Se encargan de reconocer patógenos bacterianos, de la quimiotaxis y de la fagocitosis. Además, ayudan a la síntesis de proteínas como factores de coagulación. En su morfología notamos su núcleo, que en la mayoría de los casos se muestra con una forma de riñón y está proporcionado 2 a 1 con respecto a su citoplasma. Esta célula mide 18 micras. Se pueden unir a los linfocitos para ayudarles con la respuesta del sistema inmune adaptativo. Aunque el resultado final de la megacariopoiesis es el megacariocito, esta no es la célula que le va a hacer funcional al cuerpo, sino las plaquetas, que son pequeñas células discoides agranuladas y anucleadas,
procedentes de la fragmentación de los megacariocitos. Son las células más pequeñas que encontramos en la sangre periférica. Se encargan de ayudar a la coagulación correcta de la sangre y a reconstruir los vasos sanguíneos que han sido dañados. En un proceso que se llama adhesión, se unen un montón hasta formar algo llamado el tapón plaquetario, encargado de detener el sangrado. Pasando a la serie linfoide, tenemos la linfocitopoiesis, donde el resultado final va a ser un linfocito, que después madurará en otros lugares. Los linfocitos son muchísimo más comunes de observar en el sistema linfático que en el torrente sanguíneo. Se encargan de proteger al cuerpo contra infecciones y principalmente forman parte del sistema inmune adaptativo. Son de un tamaño pequeño, de unas 9 micras, y su característica principal es que su núcleo es esférico y es tan grande que casi no podemos observar citoplasma. Existen muchos tipos de linfocitos, pero los dos principales son los linfocitos T y los linfocitos B, que se van a diferenciar según el órgano donde van a terminar de madurar. Por ejemplo, el linfocito T es aquel que se termina de diferenciar en el timo. Son los encargados de la inmunidad celular. Mientras tanto, los linfocitos B son los que se diferencian en el vaso y se encargan de la respuesta humoral, es decir, de la producción de anticuerpos.